Muy buenas tardes, estimados colegas. Sean bienvenidos a este conversatorio, segundo conversatorio de litigación oral en este espacio, el taller de litigación oral de LP Pasión por el Derecho. El día de hoy tenemos el agrado de presentar a todos ustedes la participación del doctor Alejandro de Castro González, quien está conectado vía Zoom con nosotros. Es un honor tremendo tenerlo de esta forma en este espacio académico en LP Pasión por el Derecho. El doctor Alejandro de Castro es un referente internacional en materia de litigación oral. Muchos autores destacados en nuestro país lo citan en materia de litigación, así que estamos seguros que este conversatorio será indudablemente un gran aporte a la comunidad académica sobre las ideas que se van a tratar en este espacio titulado Declaración del imputado en juicio oral. Muy buenas tardes, estimado doctor. Buenas tardes, Diego. Gracias por la invitación. A LP también, y pues aquí estamos. Vamos a tratar de que pues nos rinda y sea lo más aporte de la manera más amplia posible estas ideas que vamos a conversar. Correcto. Les pedimos a todos que puedan compartir esta transmisión, darle sus likes, me encantan, me importan, en fin, dejarlos en sus comentarios también las dudas que tengan, todo al respecto, estimados colegas. Doctor, a manera de comenzar, coméntenos por qué decidió abocar usted su trayectoria de investigación, ¿no? Su trayectoria académica a un tema ligado a la litigación oral, esto claro, de manera paralela a su ejercicio en la defensa de casos penales. ¿Cuál fue el motivo que lo llevó a escribir esa obra que estamos comentando antes de cámaras titulada El contrainterrogatorio? Sí, la obra fue publicada en el año 2005, pero la inquietud comenzó a gestarse, digamos, aproximadamente en el año 99, 98, y nace de la necesidad. Al terminar uno la facultad de Derecho y graduarse, se da cuenta que realmente la universidad no le enseña a litigar, y muy particularmente no le enseña cómo tiene que lidiar, cómo tiene que enfrentar los testigos adversos, los testigos presentados por la contraparte, o simplemente los testigos que declaran en juicio no a instancias de uno mismo como parte. Entonces esa inquietud, o más bien esa dificultad, la viví, y eso fue lo que me llevó a empezar a investigar, digámoslo así. Recuerdo que algunos casos particulares, que incluso los conservo todavía, donde yo me preguntaba, pero este testigo está declarando en contra del representado o de la representada, ¿cómo lo cuestiono? ¿Cómo sé que está mintiendo o tengo elementos para cuestionarlo? Pero no sabía, y nadie sabía tampoco, no podía preguntar. Entonces comienza esa investigación, coincide con algunos viajes para capacitaciones fuera del país, y eso me da acceso a cierta literatura. Entonces empieza ya el interés más profundo cada vez, y a pensar en el tema, porque este es un tema, o estos son unos temas como cualquier tema, que no basta una mirada superficial o rápida para agarrar 2, 3 tips y proceder, sino que esto podría hacerse así, por supuesto, y mucha gente lo hace así. Esto tiene como todo un fondo que, mientras uno más escarba, más va adentro, más encuentra la esencia del asunto y su utilidad, y se da cuenta que el tema no es simplemente de técnica o de unas técnicas o de una técnica, va más allá, porque ya empieza uno a entrar al tema de la prueba, de la filosofía de la prueba, la razón de ser de la prueba en el proceso judicial. Entonces nace de la necesidad de no saber algo que no se enseñó, no se nos enseñó en la universidad, que no veía que nadie lo supiera hacer tampoco, y así empezó esa búsqueda, que aún continúa, por supuesto. Bien, hablando también de esta obra, doctor, que usted tituló El contrainterrogatorio, estudio sobre la actividad probatoria adversa. Sobre esta última palabra, lo adverso, ¿de qué manera podremos nosotros distinguir, doctor, cuando estamos frente a un sistema acusatorio adversarial con rasgos de adversarialidad
o eminentemente adversarial? ¿Es acaso el caso norteamericano un sistema penal de adversarialidad puro, como indican algunos? Pues se habla de un sistema, un concepto de sistema acusatorio y otro concepto que no es equivalente es sistema adversarial. El concepto de adversarial viene del concepto de la filosofía americana, pero inicialmente inglesa, de que es un proceso de adversarios, o sea, básicamente es un proceso, muy generalmente dicho, donde las partes tienen unas pretensiones y unas cargas y básicamente el juez lo que hace es administrar ese debate. Entonces, la idea del sistema acusatorio, en cambio, o como la hemos entendido por lo menos en Europa continental, que de ahí heredamos nosotros el sistema, es la idea de que haya una separación de funciones. Entonces uno investiga, otro juzga y otro defiende, pero el tono adversarial va más allá vinculado al desarrollo práctico en sí del juicio y cómo se debe configurar a partir de una visión de adversarios, por eso el concepto. No hay ningún sistema adversarial puro en ninguna parte, pero uno lo que puede es establecer, digamos, una escala, por decir algo, grado de adversarialidad de un sistema, de un país, de 1 a 10. Y lo que habría que hacer es analizar ciertos institutos claves, algunos de ellos en lo procesal, por ejemplo, y otros en lo probatorio, donde empezará a marcar o a sumar puntos como más adversarial o menos adversarial. Modernamente ya sistemas inquisitivos recargados, fuertes, como existía pues hace un tiempo, no hay. Todos los sistemas de una u otra forma ya se están inclinando con más énfasis al acusatorio y al adversarial en algunas notas. Entonces lo que hay que hacer es, para hacer como digamos una radiografía de un sistema en un país determinado, es tomar ciertas instituciones que hay en cualquier sistema de cualquier país y empezar a puntuar para ver ese sistema qué tan adversarial es y qué notas tiene más tirándolo hacia abajo. Podríamos decir 0, una línea inquisitorial abajo y una línea muy adversarial arriba y empezar a puntuar. No existe, porque por ejemplo una institución clave para medir la adversarialidad es la prueba de oficio. Y por ejemplo en la regla, en Estados Unidos, hablemos de reglas federales de evidencia, tienen la posibilidad de presentar prueba de oficio, el juez puede de oficio presentar prueba, entonces uno diría, ¿cómo así? Si es el sistema adversarial por excelencia, ¿cómo tiene la figura? Alguien dirá, no, pero no se aplica, no, sí se aplica, pero muy poco, pero se aplica, hay precedentes y la norma existe. Entonces, en esa categoría, por ejemplo, Colombia es más adversarial que el sistema americano, porque en Colombia no se pueden practicar pruebas de oficio en ningún caso, hay una norma expresa revisada por la Corte Constitucional, declarada constitucional. Allá sí, entonces en ese punto habría que empezar a puntuar un punto, pero vamos por ejemplo a otras áreas y vamos a encontrar que es mucho más adversarial el sistema americano que el colombiano y podríamos hacer el ejercicio con el sistema peruano y sacar una especie de chequeo y de radiografía de qué tan adversarial es y qué tan inquisitorial es ese sistema en ciertos puntos. En la práctica, la prueba y en particular en el contrainterrogatorio es uno de los ítems a evaluar, de los, digamos, podríamos escoger no sé cuántos, 15, 20 puntos claves, repito, temas procesales, temas probatorios y sacar una conclusión. Entonces es muy relativo, dependerá de cada sistema y de un análisis que se haga objetivo a partir de unas escalas y de unos criterios de adversarialidad, podríamos llamarlo así. Bien, doctor, si bien el contrainterrogatorio es una técnica, por así decirlo, importada del sistema norteamericano, ¿no? Entendía como cross-examination, traducido a examen cruzado, igual contrainterrogatorio. ¿De qué manera nosotros en el sistema latinoamericano debemos de entender la ejecución de esa técnica que tiene su origen, sus bases en ese sistema? Sí, y antes del americano, en el inglés, insisto en eso, porque esto no nació en Estados Unidos. Ellos pues lo importaron de los ingleses y le dieron un desarrollo más amplio del que sus propios creadores le dieron. Es cierto, pero no nació allí, no nació allí. Esta es una figura que nace en Inglaterra, nace, digamos que a finales del siglo XVII empieza a presentarse, primero no existía, es decir, el acusado no podía tener un abogado que contrainterrogara
y empieza a surgir allí con los famosos juicios de traición, que eran unos juicios que eran muy politizados, porque eran básicamente de los que estaban en el poder contra sus enemigos, y se presentaban demasiadas injusticias, porque la corona, o sea, el Estado, el rey, se valía de testigos falsos, de recompensas, y al no existir esto, pues condenaban a muerte, que no les molestaba hacerlo con frecuencia, a muchas personas después de juicios sin confrontación. Y empieza a entrar esa reforma, finales del siglo XVII, para esos juicios de élite, llamémoslo así, de alto perfil, diríamos hoy en día, que eran los juicios de alta traición o por alta traición, y luego ya, digamos, en las primeras décadas del siglo XVIII, 1720 y 30, los jueces en el derecho común, o sea, en los casos ordinarios, ya no de alta traición, empiezan los jueces, no por ley, a hacer valer la garantía. ¿Por qué? Para equilibrar cargas, porque ven que hay una desigualdad y que el acusado está muy débil frente al Estado en el proceso penal, y empiezan a conceder la garantía, y ya para mediados del siglo XVIII existe la figura, como la conocemos pues hoy en día, es decir, que no puede haber pruebas si no va el testigo al juicio, públicamente declara y es examinado por la parte contraria. Y estos juicios están. Uno puede encontrar las transcripciones de juicios de 1740 y usted ve contrainterrogatorio, que imaginémonos en nuestros países, siendo en esa época colonias españolas, pues eso era impensable. Procesos escriturales, pues que absolutamente inquisitivos, con tortura, etcétera. Entonces no es norteamericano realmente el origen, pero al llegar allá, como colonia que fueron inglesa, le dan lo potencian, y es por eso que hoy en día el aporte doctrinario, jurisprudencial y de avanzada está realmente en los Estados Unidos sobre la figura. ¿Nosotros qué debemos hacer? Pues lo que debemos hacer es tener presente ese referente, porque como hemos tomado un instituto que no es propio de nuestra tradición como tal, que nosotros sí hemos tenido la posibilidad siempre, y diría que cualquier sistema del mundo, por lo menos occidental, sacando ahí del análisis lo que es pues el derecho islámico, no sé cómo harán, no debe ser nada parecido a lo nuestro, pero en el mundo occidental nosotros hemos tenido el equivalente al contrainterrogatorio. Es el tema de la figura de las repreguntas, lo encontramos en el derecho español antiguo, pero es una figura que no es equivalente completamente al contrainterrogatorio, porque este era un proceso escritural. Toda la influencia del derecho canónico, del derecho del civil lo ha sido escritural, entonces las preguntas normalmente para confrontarse pasaban por escrito, no eran orales, se le pasaba un sobre al juez y el juez hacía, era supremamente, pues era un tabú, ese sobre no se podía abrir, el de las repreguntas, hasta que llegara la diligencia, por obvias razones, pero la confrontación era mínima. Y si uno mira un proceso tramitado en, no sé, en México, en España, en 1860, 70, y compara con esa práctica del contrainterrogatorio como la estamos viviendo ahora en nuestros países, pues es nada, es una tontería completa. Pero 3 preguntas y pare de contar, sin ninguna técnica, sin ningún tipo de referente a una manera de cómo hacerse. Hemos tenido tradición obviamente de confrontación, pero no de contrainterrogatorio en el sentido anglosajón. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar estos países, cómo es el instituto, cómo lo entienden, porque es que no tiene sentido traer una institución de un sistema diferente y no empaparse de la manera en que funciona, porque ¿qué vamos a innovar si nosotros no nos inventamos eso? ¿Innovar qué? Lo que vamos a hacer es cometer errores que cometieron estos países y estos sistemas tras 300 años de jugar y de actuar con la figura, y nosotros llevamos 15, 20, o sea, nada. Entonces, sería muy ingenuo y muy poco inteligente no analizar cómo ha operado y cuál es la esencia de una figura, donde se creó y se ha venido actuando por más de 2 siglos, y arrancar como si no la hubiéramos inventado de la nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar, ¿no? Estudiar, mirar el análisis comparado, y aquí viene el punto, hacer una adaptación a nuestras prácticas litigiosas y culturales de tipo judicial, para que no sea una extracción arbitraria, porque piénselo así, es decir, un abogado norteamericano no podría hacer lo que hace en un juicio americano, en un juicio en el Perú o en Colombia. ¿Por qué? Porque estas prácticas nuestras, estas culturas y estas tradiciones en nuestro esquema procesal generan un ambiente diferente al cual tiene que conocer el abogado para poder
aplicar estas técnicas. Entonces, más bien lo que podemos hacer es, así como él no podría hacerlo al venir, nosotros haríamos mal también no mirando cómo se ha hecho allá y cómo es la figura en sí, y empezar aquí como si esto hubiera nacido en estos países. Entonces, la manera es estar en una visión comparatista y alerta de qué significa la figura, de dónde nació, de dónde viene, qué finalidad tiene, qué utilidad tiene, qué críticas ha tenido a lo largo de su aplicación, qué puntos débiles y de gran discusión ha tenido, porque esas discusiones las estamos teniendo y las vamos a seguir teniendo nosotros. Porque finalmente es una figura, o sea, contrainterrogar, un testimonio es un testimonio en cualquier proceso y en cualquier país, es una persona que está declarando, dando una versión, y confrontarlo, el adversario, hacerle preguntas, pues el mismo fenómeno ocurre en cualquier sistema procesal. Eso no es exclusivo ni el common law, no. Es decir, los problemas que se presentan en punto a la confrontación oral de un testigo, miremos cómo los han enfrentado estos países, porque los vamos a tener nosotros. ¿Cómo los resolvamos? Los resolvemos de acuerdo a nuestras legislaciones y a cómo son ya nuestras prácticas, pero es muy importante la visión comparada, no para copiar acríticamente, sino para entender el instituto de dónde nació. Es que piénsenlo así, es como que piensen en un país que copie un instituto peruano, X, un país. Pues, ¿qué sería lo más inteligente que harían hacer? Pues empaparse cómo es en Perú, a ver cómo es que, de dónde salió eso, lo que vamos a aplicar aquí, de dónde nació, cómo es, qué alcances tiene, y sabiendo eso, haga las adaptaciones que considere en su país, pero no estar ciego a eso, porque vamos a perder una experiencia acumulada de siglos sobre una figura, que es mucha. Es que la literatura sobre esto y los ires y venires de esta figura son demasiados y están a la vista, los podemos estudiar perfectamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Bien, doctor, antes de comenzar a citar los artículos correspondientes a nuestro Código Procesal Penal respecto a la tratativa que se le da a la declaración del imputado en juicio oral, quisiera preguntarle lo siguiente, quizás a modo de cambiar también el chip de quienes nos están viendo, escuchando el día de hoy. Podemos afirmar que así como se analiza un tipo penal partiendo de la política criminal que el legislador lo motivó para tipificar ese delito, para de esta manera evitar que nosotros caigamos en la literalidad de lo que dice este tipo penal, para nosotros interpretar lo que está en una norma procesal, ¿de qué manera deberíamos tomar? ¿Cuál sería el punto de referencia para que nosotros evitemos caer en la literalidad de lo que establece la norma en todo Código Procesal Penal? Uno de los primeros aportes o enseñanzas o recomendaciones que se puede extraer de la experiencia del common law, y que creo que la deberíamos tomar, es no subordinar el derecho probatorio al derecho procesal, cosa que hemos hecho toda la vida pues en nuestra tradición. El derecho probatorio ha sido un apéndice del derecho procesal. Ellos nos enseñan que el derecho probatorio, las reglas de evidencia, tiene tanta importancia y una entidad autónoma independiente como el derecho procesal. Entonces, lo primero sería empezar a darle una entidad y una importancia aparte. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al segundo punto. Empezar a entender que en cualquier sistema, en nuestros sistemas, también hay unas reglas de la prueba. Llamemos las reglas de la prueba para no utilizar el concepto de reglas de evidencia, que es el concepto que se maneja pues en esa literatura. Es igual, las reglas de la prueba, podemos hablar en Latinoamérica. Entonces, empezar a estudiar esto a partir de la filosofía de las reglas de la prueba. Y todo esto que busca, y aquí coinciden sistema inquisitivo, sistema acusatorio, derecho continental, derecho del common law. El proceso judicial está hecho para obtener la verdad, o sea, para saber qué pasó. O sea, en conflicto intersubjetivo se acude a un juez, al Estado, para que resuelva un conflicto, y lo que se busca es saber qué fue lo que ocurrió. Y la prueba está para develar qué fue lo que históricamente ocurrió de la manera más fidedigna posible. Entonces, las reglas de evidencia o las reglas de prueba tienen unas finalidades, y eso lo podemos también mirar allá como en un espejo, porque pues son las mismas que nuestros tratadistas de pruebas en Perú, en Colombia, estoy seguro, en cualquier país de la región han dicho. Entonces dice la doctrina del common law, las reglas de evidencia tienen como finalidad ayudar a encontrar la verdad de la manera más
fiel, más desprejuiciada, más correcta posible y ayudar a que los procesos avancen y logren sus cometidos de manera rápida y eficiente. Entonces, ¿qué país de la región o qué doctrinante o qué legislador no va a avalar esa finalidad? Entonces, lo que hay que entender para no caer en esa literalidad es que todo el derecho no está en el código, sino que hay unos principios por encima del código que en materia de prueba es ese. Lo que busca la prueba es develar la verdad de lo que ocurrió en un conflicto y hacerlo de la manera más eficiente y confiable posible. Por eso existen reglas de prueba. Nosotros no tenemos dos códigos, código de pruebas y código de procedimiento. La solución no es crear dos códigos, porque esto no es un problema de formas. O sea, si la solución fuera que el legislador en estos países saque un código de evidencia, un código de pruebas y deje un código de procedimiento, significaría que mágicamente todos los abogados al otro día y los jueces nos levantaríamos ya así sabiendo cómo manejar la prueba. Pues eso es absurdo. No, dejemos un solo código, pero démosle al derecho probatorio la entidad que tiene y entendamos cuál es la finalidad de las reglas probatorias, porque el problema que yo veo es que estamos analizando las técnicas como fines en sí mismos. O sea, la técnica es un fin en sí mismo. Entonces, hoy en día ya con todas estas reformas, el abogado cree, los abogados que están pues, comenzando y les tocó la reforma, es que no, para saber litigar yo tengo que saber las técnicas de contrainterrogatorio y punto. Y no, la técnica no es un fin en sí mismo, es un medio. Lo que hay, lo que hay debajo sustancial es la filosofía de la prueba, la finalidad del derecho probatorio, las reglas de la prueba. Y lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es agarrar su código de procedimiento y empezar a encontrar dónde están las conexiones y todo el entramado de las reglas de evidencia peruanas, colombianas, las reglas de la prueba, para poder entonces crear un sistema que permita no solamente ver lo procesal, 5 días para apelar, 3 días para tal cosa, eso es lo procesal, sino ir más allá y empezar a ver el manejo de la evidencia, de la regla de la evidencia. Ese es un norte porque la literalidad la veo mucho en algunas intervenciones, en algunos textos en Perú. O sea, es que el artículo dice, por supuesto que el artículo es el punto de partida y el artículo hay que obedecerlo, en principio, porque también existe la posibilidad de inaplicar una norma por inconstitucional, pues la visión es más amplia, tiene que trascender. Entonces pongo un ejemplo muy sencillo, que allá llegaremos, me imagino, más adelante, porque el tema pues, del valor de la declaración del acusado en juicio toca con esto. Veo que hay mucha discusión en Perú en el tema para zanjar ese tema del valor de la declaración del acusado, y es una distinción muy estricta y muy exegética, es que la declaración del imputado, del acusado en juicio, tiene una norma que lo regula, está regulado en un artículo, y la declaración del testigo está en otro. Entonces 376, declaración del acusado, y la del testigo está en otra, y a partir de ahí se hace todo un desarrollo teórico para terminar diciendo cosas como, por ejemplo, que es que al acusado no se le puede impugnar credibilidad, no se puede usar documentos para refrescar memoria, y el argumento es esa base, literal, es que eso es para los testigos, no está para el acusado. Entonces, si vamos a eso, uno podría decir, bueno, entonces al testigo se le pueden hacer preguntas repetidas. ¿Por qué? Pues porque no está en el artículo del testigo, está en el del acusado, literal D, numeral segundo, literal D del 376. No son admisibles las preguntas repetidas. Entonces, como ahí está la prohibición, es para el acusado nomás, entonces no, el testigo le podemos repetir. Entonces llevan a esas discusiones exegéticas a unas conclusiones absurdas. Entonces no es la literalidad, se parte la norma, pero hay un sistema y hay que identificar el sistema. La cosa es que vaya, lea los libros de nuestros países en derecho probatorio, cómo manejan el derecho probatorio, procesalizado, o peor, procedimentalizado. Entonces, cuando explican testimonio, el tema es, bueno, ¿cuántos años tiene que tener para declarar? 18, listo. Y si es menor, ¿cuánto? No, el papá tiene que estar, la mamá. Y todo termina en un procedimentalismo de la prueba, cuando hay una cosa de más fondo en la que hemos sido muy poquitos, todos, en esta región, en acentuar el análisis de las reglas de la evidencia de la prueba. Ese es el marco del que hay que partir para no perderse en la técnica, porque si un abogado cree que litigar es saber técnicas, es casi que como que va a construir, un carpintero va a construir una casa, más o menos. ¿Quién tiene que construir una casa? Pues un arquitecto, ¿no? Ayudado por un carpintero, pero la técnica no es un fin en sí mismo.
Correcto, doctor. Coincido totalmente en ese planteamiento. El litigante que únicamente conoce técnicas de litigación sin tener una base de teoría del delito, de teoría del proceso, de teoría de la prueba, no le va a bastar solamente conocer teoría del caso y las correspondientes técnicas que acompañan esta teoría. Bien. Una nueva pregunta, doctor. Y entremos ahora sí a tallar sobre el Código Procesal Penal peruano. El artículo 376.1 nos señala que si el acusado se rehúsa a dar declaraciones, se le puede leer las declaraciones previas que él rindió. Esto ha ocasionado una suerte de debate en cuanto a si es correcto, es incorrecto, que bien se resume en la siguiente interrogante. ¿La declaración del imputado es un medio de prueba o es un medio de defensa? Esta interrogante es realmente la solución para poder tratar correctamente la prueba del imputado en juicio oral. Sí, es que hay varios temas. Primero, esta norma yo la he estado estudiando desde hace bastante tiempo y he tenido posiciones, mis posiciones han variado sobre el estudio de esta norma. Lo cierto del caso es que esta norma, o más bien esa vía, ese mecanismo de dar lectura a declaraciones del acusado en juicio, es netamente de origen inquisitivo. Esto viene de España, esto viene de la ley de enjuiciamiento criminal. Porque eso es lo que busca el sistema inquisitivo, arrancar la confesión en la instrucción, en el sumario, y obviamente eso es prueba, eso vale, y hable o no hable en juicio, lo van a presentar en juicio. Esa es la idea del sistema inquisitivo. Pero una norma no se puede desacatar o dejar de aplicar porque tenga tintes u orígenes inquisitivos, pues llevaríamos a la anarquía, porque entonces cada juez, según su criterio, diría, a mí me parece que esta norma es inquisitiva, entonces esta no la aplico, y otro diría, no, a mí me parece que sí, y sí la aplico, que sí es muy acusatoria y la aplico. Entonces, pues eso no es criterio. Construir también un argumento de inconstitucionalidad o inaplicabilidad a partir de reflexiones académicas relativas exclusivamente a la filosofía u orientación del sistema, me parece muy riesgoso también, porque llevaría a una anarquía. La norma que dice que se le leerán las declaraciones, voy a empezar por ahí. Yo pienso que el problema en sí no es la norma, es la forma, porque finalmente el legislador decide qué reglas de evidencia, una regla de evidencia, consagra en cada proceso. Si lo vemos desde una visión adversarial, acusatoria, esa regla lo que está creando es una causal de prueba de referencia admisible. Es decir, está estableciendo una regla probatoria según la cual una declaración rendida por fuera del juicio oral, en este caso del acusado, se puede usar en juicio para probar la verdad de lo aseverado. Es decir, si él le dio una declaración, declaró ante el fiscal en las condiciones del código, es decir, en presencia del abogado, etcétera, hay una regla sobre eso, esa declaración rendida por fuera del juicio puede llegar a usarse en el juicio oral para probar la verdad de lo que el acusado dijo ante el fiscal. Es una prueba de referencia. Entonces, admisible porque está el 376. Podría verse así. Si lo vamos a comparar con reglas de prueba de referencia en el common law, eso entraría en una categoría de excepción de admisibilidad de prueba de referencia que ellos llaman admisiones. Por ejemplo, ustedes ven en las películas que capturan a la persona y le dice todo lo que diga podrá ser usado en su contra, etcétera. Bueno, si la persona habla, eso lo pueden llevar a un juicio. Y es una declaración recibida por fuera del juicio oral, es una prueba de referencia y es una excepción de admisibilidad de prueba de referencia. ¿Cuál es el punto? Decía ahora, el sistema como tal, porque entonces, si eso es así, que ahí está el artículo, entonces al imputado, al investigado, el fiscal le debería decir con absoluta claridad, y no lo hace, uno, porque el código no lo dice, y busquen la norma, y dos, porque en la práctica no se hace. El fiscal le debería decir, vea, si usted aquí me rinde esta declaración, y usted después en un juicio, y le explica que es un juicio, no declara, esto lo vamos a poder leer en el juicio. Eso no se lo aclaran. Entonces sí es de una forma jugarle sucio de alguna manera al acusado, porque la persona cuando decide quebrar o renunciar ese derecho al silencio ante el fiscal y declara, yo no sé si es muy consciente
de que le van a aplicar el 376 en las circunstancias del 376. Yo creo que no, en el 99.9% de los casos. Probablemente si el acusado es un abogado, incluso ni se dará ahí cuenta de que eso que está haciendo hoy en 3 años, esa declaración se la van a leer al juez. Entonces le debería el sistema, complementando, hacer esa advertencia de manera absolutamente clara. No es solamente decirle esto es libre, voluntario, no, no. Si usted habla aquí, el día que haya un juicio, si usted decide guardar silencio, le vamos a leer esto. Así se lo tienen que decir, porque así dice el 376. Entonces hay que jugar con las cartas sobre la mesa. Ahí creo que está el defecto matriz. Si vamos a partir de la base que es una regla de prueba peruana, a mí me parece pues horrible, me parece que eso no se puede hacer, pero ahí está. Cada país diseña su sistema de reglas de prueba y punto, ahí tienen ustedes esa regla de evidencia. ¿Qué le está diciendo el código ahí? Y le está diciendo, uno, si usted, es causal de indisponibilidad del declarante el ejercicio del derecho a guardar silencio, porque cuando no declara en juicio está ejerciendo un derecho, entonces listo, está indisponible. Y el código decide que en ese caso vale la declaración anterior. ¿Por qué? Porque es una regla de prueba. Entonces eso nos lleva a otro punto. ¿Cuál es el antídoto para esto? Unas buenas prácticas de litigio. Pues hombre, no rinden, abogados, aconsejen a sus clientes la regla generalísima, muy general, casi siempre, no rinde declaración ante el fiscal. ¿Por qué lo hacen? Porque es una práctica y es un lastre inquisitivo. Porque sabe que si no lo hace, el fiscal no le va a gustar, eso le va a molestar y probablemente lo va a detener. Mejor le doy la declaración. Entonces venimos con ese lastre inquisitivo. Si la regla general se vuelve en la práctica no rendir declaración, se vacía de contenido aplicativo el 376. Es decir, el acusado debe declarar ante el fiscal cuando su defensa estratégicamente lo considere imprescindible y necesario, no como una rutina, es como entiendo que sucede. Es decir, hay que declarar. Está diciendo el fiscal que declare, pues yo me siento y declaro. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tengo que declarar. No, hay que romper ese circuito porque eso es una práctica inquisitiva. De esa forma no queda ese dilema. Es decir, si uno no se compromete como acusado desde el principio con esa declaración ante el fiscal, pues ya no está vendiendo el silencio por anticipado y podrá tomar una decisión libre más adelante. Eso es lo primero en cuanto a esta norma. Porque yo he pensado mucho a veces, en un principio, bueno, esta norma es inconstitucional, viola el derecho al silencio, pero creo que el punto, luego de reflexionarlo cada vez más a fondo, está en esa interacción que tiene que existir entre cuando declara, la norma cuando declara y la práctica jurídica forense cuando declara y el 376. Tiene la persona que el Estado informarlo y ser absolutamente consciente de que está entregando la posibilidad del ejercicio efectivo del silencio en juicio. Y si le hacemos ese análisis, es una prueba de referencia admisible en Perú. Nosotros no tenemos esa norma y no la hemos tenido nunca en ninguno de los códigos anteriores, no la tenemos. Tenemos otras, cada país regula a su manera la prueba de referencia. Yo pienso de otro lado, ya pasando al segundo tema, que eso no, el tema de si la declaración es la discusión, problema jurídico, la declaración al acusado es medio de prueba o medio de defensa, para mí eso no es un problema jurídico. O sea, eso ni siquiera alcanza la categoría de problema jurídico. ¿Por qué? Bueno, primero porque eso está muy superado históricamente. Si uno mira los libros de pruebas de principios del siglo XX, expresamente los autores dicen, bueno, pues esta discusión ya está superada. Es obvio que la declaración del acusado puede ser un medio de defensa y puede ser un medio de prueba y dar las razones. No me voy a extender, los invito a que revisen el tema. Eso es un tema superado. Segundo, es una discusión intrascendente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién discute, o mejor dicho, si decimos que no es medio de prueba, y yo capto que en la discusión académica en Perú, es como si los garantistas, por llamarlo de alguna forma, fueran los que dicen que no es medio de prueba, que solo es medio de defensa, y los que son inquisitivos o no garantistas son los que sostienen que es medio de prueba, y no hay tal. Creo que es una falsa premisa de la que se está partiendo. No es una discusión de si es garantista o no, es que epistemológicamente esa discusión no tiene razón de ser. Porque si la declaración del acusado no es un medio de prueba, mira las consecuencias. Entonces significa que el juez, cuando sentencie, si él declara, no puede usar lo que él declaró para acreditar proposiciones fácticas de su defensa. Yo no creo que los que se llamen garantistas
les guste eso. Porque entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué declara? Si la declaración del acusado no es medio de prueba, entonces, ¿para qué declara? Si no se puede usar en contra, pues no veo cuál es la lógica de que no se puede usar a favor. O es prueba o no es prueba. Porque decir, no, es prueba si es a favor, lo que diga, pero si es en contra no es prueba, ¿cuál es la base de esa distinción? Que alguien la explique. ¿Por qué? O sea, no, o es prueba o no es prueba. Si no es prueba, le estamos quitando al acusado el derecho a defenderse. Porque ¿qué se gana él que sea medio de defensa si lo que él dice no puede servir para probar hechos a su favor? Valiente defensa. Entonces, ¿para qué? Para que lo vean. Declara para que lo vean. Declara para que lo vean y para que le crean y para que lo que él diga pueda ser acreditado a través de su declaración. Entonces, empezar a discutir si es medio de prueba o no, tienes inconveniente. Llegar a las filigranas de decir es que es medio de prueba cuando sí lo favorece la declaración y no es medio de prueba cuando no, eso no tiene ninguna justificación, ni epistemológica, ni filosófica, ni lógica, porque es que una prueba no es y no es, o sea, un testimonio o es prueba en un caso o no es prueba, pero no es que es prueba para unas cosas y para otras, no. Ahora, es tanto como entrar incluso a decir es que la declaración del acusado es prueba ilícita casi, no, es que no se puede valorar, entonces habría que suprimirla del código, no declaré. Hagamos el juicio sin declaración del acusado, porque él tiene muchos derechos y se los vamos a proteger, se lo estamos violando. Entonces, creo que esa discusión no tiene sentido, no tiene razón de ser. Eso es lo que pienso yo, no es una discusión actual, no es una discusión, es una discusión superada históricamente. ¿Se dio en un momento? Sí, por supuesto que se dio, porque en el sistema inquisitivo la declaración del acusado era solamente medio de prueba, por eso se abusó tanto, porque no era un medio de defensa. ¿Por qué? Porque no buscaban sino la confesión, y si había que torturarlo, pues lo torturaban. O sea, sacaban la confesión del acusado porque es que ese era el medio de prueba por excelencia. De ahí es que viene esa resistencia histórica e ideológica válida a entender la declaración del acusado como un medio de prueba, pero eso son épocas superadas. Es decir, pues, ¿qué fiscal puede en Perú obligar a un acusado a declarar, a rendirle una declaración? Yo creo pues que obligarlo, no. Puede que por mala asesoría o porque crea que le sirve, declare, pero a nadie lo pueden forzar a declarar hoy en día, en ningún país. Esas cosas ya no pasan, no suelen suceder. Y si ocurre, pues están fallando los controles, porque todos los países tienen los controles para que esas cosas no sucedan. De manera que despreciar o atacar la calidad de la potencialidad probatoria de la declaración del acusado, me parece que se va en contra del propio acusado, porque entonces sus dichos ni siquiera a él le servirán para acreditar proposiciones fácticas. Ese es un problema distinto al otro, el que hablé de primero, el artículo 376, y cómo en el fondo eso lo que hace es consagrar una causal de admisibilidad de prueba de referencia en Perú y en otros países de la región que tienen la misma norma. Hay varios países que tienen esa norma. Son dos problemas distintos, o sea, que sea uno medio de prueba no es el tema del 376. Así lo veo yo. No sé, ¿qué opinas? Sí, tengo también esa línea de ideas sobre algo que usted ha mencionado hace unos instantes y al respecto quizás para poder enfatizar y que no se pierda tampoco lo que nos acaba de decir, que es sumamente importante, empezar con lo siguiente. En nuestro país, doctor, existe un criterio jurisprudencial que distingue cuando estamos frente a una estrategia de defensa activa y a una estrategia de defensa pasiva. Así se señala que en el caso de una estrategia de defensa pasiva en el que se niega la tesis fiscal, una característica de esta estrategia de defensa pasiva es que el imputado guarda su derecho al silencio, ¿no? Hace uso, perdón, de su derecho a guardar silencio. En cambio, en la estrategia de defensa activa, ¿no? Donde la defensa plantea una hipótesis alternativa a la tesis del fiscal, es una característica de esa estrategia activa el hecho que ese imputado se someta a un eventual examen de sus declaraciones, porque va a estar preparado para aportar junto a la prueba de descargo de la defensa el cómo ese imputado, por ejemplo, usó su derecho a la legítima defensa, ¿no? En ese sentido, doctor, esta concesión de si hablar o no hablar del imputado, ¿no sería posible que se retrotraiga a un estadio procesal mucho antes de la etapa de juicio oral? ¿A qué quiero llegar? Respecto a lo siguiente, es decir, ¿no es posible plantear que el acusado llegue a juicio oral sin una declaración previa?
Es decir, parte de la estrategia de defensa negativa, ¿no?, de la defensa será pues que el imputado no diga nada. Pero en ese sentido, se llegará a la etapa de juicio oral sin una declaración previa del imputado, salvo que la defensa haya planteado una estrategia de defensa activa, en cuyo caso sí aconsejará a su patrocinado a declarar, con lo cual ya se tendrá una declaración previa para actuarse en juicio oral. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Pero, a ver si entendí bien. Tiene que ver con que porque lo que decía ahora era la práctica de litigio, la buena práctica de litigio sería no rendir declaración ante el fiscal. ¿Estamos? ¿Es eso? La idea es llegar al juicio sin haber dado esa declaración previa, independientemente del tipo de defensa. Es que esto de los tipos de defensa sería mejor mirarlo como analizando los tipos de evidencia. Hay evidencia afirmativa y hay evidencia de refutación, independientemente de si hablo o no hablo. Es decir, la evidencia afirmativa es una evidencia donde yo estoy acreditando proposiciones fácticas. La evidencia de refutación las estoy cuestionando y las puedo cuestionar de dos formas: negando o aceptando y explicando hipótesis alternativas. Ambos son formas de refutación. Entonces, la estrategia que llamamos, o nos han enseñado, porque así nos lo han enseñado, pasiva, de pasiva no tiene nada, no hay defensas pasivas. Todas las defensas tienen carga de prueba, así sea para negar. Es que yo para negar tengo que probar, contrainterrogar, por ejemplo. Entonces, creo que lo ideal es llegar al juicio, como dices, sin declaraciones previas. Lo ideal desde el punto de vista ¿qué? De una defensa técnica. ¿Por qué? Porque es que cuando usted está ante el fiscal es muy temprano para diseñar una estrategia de defensa. Entonces, más bien, quédese callado y mire qué pruebas hay, qué pruebas tiene el fiscal, investigue usted qué pruebas puede tener y ya podrá saber si habla o no habla. Es decir, insisto, es un rezago inquisitivo. La prueba es que se sigue haciendo igual como se hacía antes de la reforma. Antes de la reforma se hacía lo mismo, Código del 40. Igual, la norma es la misma, es exactamente igual. Esa norma de la lectura de declaración es igual. Entonces, la práctica siguió. Ese es el ejemplo de que cambiando normas no se cambian prácticas jurídicas. Cambió el código en 2005 y sigue haciendo lo mismo. El grueso de la actitud defensiva es rendir declaración, me corregís si estoy equivocado, rendir declaración al fiscal. Es lo normal en Perú, es lo normal. Entonces, ¿qué cambió? No cambió nada, cambió el código. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? La práctica. Entonces, la política defensiva debe ser en principio, digo en principio, porque habrá casos donde no. Es decir, un asunto muy fácil de explicar, digamos, una legítima defensa, tengo todos los elementos de prueba, tengo un video de la casa, muestra todo lo que pasó, pues hable y explique para que se acabe ese caso de una vez. Pero no es la mayoría de los casos de ese tipo. La mayoría de los casos hay contención sobre los hechos y muy probablemente va a haber un juicio. Entonces, es realmente entregarse muy rápido y es jugar a sistema inquisitivo en una regulación de tendencia adversarial, ponerse a hablar antes. Entonces, no sé si la pregunta supone lo que ya damos o daba yo al menos por premisa. No, es que hay que llegar al juicio en principio sin declaración previa. ¿Por qué? Porque así tengo plena libertad de hablar o no hablar en juicio, porque sé que si no hablo no van a dar lectura a una declaración previa, si no existe la cual declaración previa. Entonces, ahí sí veo, hablo o no hablo con plena libertad, según lo que sea conveniente para mis intereses, que eso es un derecho a escoger la mejor manera de defenderse. Esa no la define el juez ni el fiscal, la define el acusado con su defensor. Es una competencia de ellos dos con base a una decisión que debe ser libre y voluntaria. Es en ese sentido que lo planteas, dices no llegar a juicio con declaraciones previas. Yo estoy de acuerdo, así debería ser. Mi pregunta es ¿qué porcentaje de procesos en Perú llegan a juicio sin declaración previa? Ínfimos, la verdad, sí. Eso pienso. Y al respecto, doctor, quizás una idea en contraposición a lo que estábamos señalando respecto a llegar a juicio oral sin declaración previa, es precisamente lo que se entiende en la actividad probatoria o en la labor del fiscal. Y es que el fiscal puede señalar que él, como titular de la acción penal, se encarga de recabar en la etapa de investigación preparatoria tanto prueba para incriminar como para, llegado el momento de presentar una acusación, al no haber encontrado ninguna prueba, pues decidir no presentar esa acusación. Por consiguiente, sobreseer el caso. Entonces se entiende, o mejor dicho, el fiscal podría decir que
¿Hace bien la policía en auxiliarme en mi labor para poder preguntarle a ese imputado en la etapa de diligencias preliminares? Porque coadyuva mi labor de yo esclarecer los hechos, ¿no? Porque al fin y al cabo, esa etapa de investigación que realiza el fiscal puede servir tanto como para sustentar una acusación como para un sobreseimiento. Pero esto realmente es así, doctor. ¿El sistema realmente es así? ¿Esa es la verdadera razón del por qué se solicita o no la declaración de un imputado en fase de diligencias preliminares? Es que ese es uno de los criterios que mencionaba, que ese es otro de los, otra de las variables que habría que entrar a puntuar para mirar adversarialidad de un sistema determinado. Ahí está, ese es otro de los puntos. El papel, el rol del Ministerio Público. Por ejemplo, en el sistema anterior nuestro, el sistema antes de la reforma acusatoria, había un principio, y ustedes lo llamarán de otra forma o igual, pero les debe ser familiar. Por cualquier manera, la jurisprudencia lo tuvo que haber hablado. Se decía, el fiscal tiene que investigar lo favorable y lo desfavorable. Incluso el juez. O sea, el juez en ese sistema anterior y el fiscal, como funcionarios judiciales ambos, representantes del Estado, tenían la obligación de investigar lo favorable y lo desfavorable. Allá no sé cómo aplicaba antes este principio y cómo lo llaman, pero estoy seguro que lo han mencionado. Entonces, ¿eso qué es? Eso es una de las variables, porque eso puntúa inquisitivo, porque hay mezcla de funciones. Recuerden que acusatorio es uno juzga, otro investiga, otro defiende, pero cuando el que investiga, el que acusa, a la vez acusa y defiende, porque tiene que buscar lo favorable y lo desfavorable, y el que juzga también tiene que buscar lo que defiende y lo que acusa y juzgar, mezclamos y ahí estamos ya en un sistema que no es acusatorio. Entonces, si vamos a puntuar esa variable, ustedes ya, ¿qué tienen que analizar? Yo la puntúo en Colombia, ustedes la tienen que puntuar en Perú. Jurisprudencia que desarrolla ese principio y obviamente las normas del Código de Procedimiento. Para concluir que, pues, si la función del Ministerio Público es no solamente investigar qué pasó a secas, sino investigar para acusar y para defender también si encuentra con qué defender, pues, perdón lo que voy a decir, no hubo reforma. Estamos en las mismas, es el mismo código. Si es un sistema acusatorio, si hubo una reforma de verdad en el 2005 y cambió a un corte por lo menos más adversarial que lo que había, el fiscal está para esclarecer qué fue lo que pasó. Y lo voy a decir directo, aunque suene muy fuerte para los que tienen todavía el chip inquisitivo, a mí no me suena fuerte. El problema de determinar qué pasó no es un problema del imputado. Ese no es el problema del imputado ni de su defensor. ¿Qué pasó? Averigüe Estado, para eso hay un Estado, fiscal, averigüe. ¿Por qué es esa tendencia? Decláreme. Claro, porque es que usted tiene que colaborar a establecer la verdad. No tengo que colaborar en nada como acusado. La carga de la prueba la tiene el Estado. Yo me presumo inocente. Yo me puedo quedar de brazos cruzados esperando que ustedes sepan, averigüen qué fue lo que pasó. Esa es la lógica en un sistema acusatorio con tendencia más o menos adversarial. Si la tendencia adversarial es menos 50, pues sí, déle declaración al fiscal y colabore con el Estado a averiguar. Entonces, ahí no hay sistema acusatorio, ahí no hay sistema adversarial. Entonces, puntúen ustedes y analicen esa variable, cómo es que la tienen y cómo la están aplicando. Porque el fiscal, yo no le tengo que ayudar al fiscal y menos darle mi versión para que me la lea en un juicio un año después. Cuando ya yo con una estrategia diga, estoy seguro que más de un defensor allá ha dicho, agarró el caso un abogado y después lo tiene otro. Hecho, hombre, ¿por qué hablaría este tipo si este tipo no hubiera declarado? Pero, ¿qué puedo hacer? Ya está la declaración. Ahora más bien que hable, porque si no habla la van a leer, entonces más bien que hable. Entonces, termina siendo, entre comillas, presionado a hablar, pero es una presión, entre comillas, también legítima y legal, porque está en el código. Ahí está la regla de juego. Entonces, el otro abogado es el que uno se preguntaría, ¿y usted por qué se prestó para eso? Todos sabemos la realidad, ¿cuál es? Ah, claro, mejor hablo porque si no me van a detener. Mejor hablo porque si no el fiscal no le va a gustar, entonces yo colaboro. Eso no es usted no tiene obligación de colaborar. Y si el fiscal lo está chantajeando, porque sería un chantaje, decláreme que entonces le va a ir mejor, pues eso es ilegal. Yo creo que es un delito allá. Aquí sería un delito. Porque sería tanto como decir, correcto, deme declaración que yo lo voy a soltar, pues. O denme una declaración que yo le garantizo que esto le va a ir muy bien. Usted no puede, usted está engañando a la persona. Le tendría que decir al contrario. Si usted me da una declaración, le voy a explicar, va a haber un juicio, probablemente, y allá le van a leer esto. Si usted allá no declara, dígale, eso dice el código.
sea abierto, con las cartas abiertas. Y así no se hace, ¿o sí? Dime tú. Correcto, doctor. En el sentido, también coincido con usted, porque la idea de llegar a juicio oral sin una declaración previa no afecta en nada la tesis del fiscal. Si se supone que estando en juicio oral, llegado el momento de el juzgamiento, luego de todas las etapas previas, quiere decir que el fiscal está ahí listo para acreditar la responsabilidad penal de ese imputado, así ese hable o no hable. Entonces, ¿de qué manera, no? Podemos tratar de exigirle que declare, y esta es una práctica que se da siempre cuando es detenida una persona. Precisamente la labor del fiscal, auxiliado por el policía o inclusive únicamente los policías, pero al fin y al cabo como que instan, como que lo tratan de recibir, de recabar siempre una declaración de su persona. Claro, pero dijiste algo, es que eso no afecta en nada el caso del fiscal. No, sí lo afecta, sí lo afecta porque en Perú, como eso es un elemento esencial de la investigación, el fiscal no le va a gustar y se va a desesperar y va a decir, pero ¿cómo así que no va a rendir declaración? Porque el eje de la investigación allá es la versión del imputado. ¿Por qué? Porque hay una práctica inquisitiva anclada. Hay un virus, pues, por decirlo de alguna forma. O sea, cambiaron el código y siguieron haciendo lo mismo, en otras palabras. Al fiscal eso no le va a gustar. De hecho, por ahí he leído artículos de allá de Perú atacando eso y diciendo que, por ejemplo, la posición de que el 376 es inconstitucional, que algunos jueces o tribunales lo han inaplicado. Han escrito fiscales contra eso y dicen que con eso le están desbaratando la investigación. O sea, porque toda la mentalidad está montada sobre la base de la confesión, buscar la confesión. Eso es puramente inquisitivo. Esto no es un problema de normas, yo vuelvo. No es del artículo, no es de una discusión teórica que sí es medio de prueba. No, es de entender cuál es la filosofía del sistema que ustedes pusieron allá o nosotros entender de que pusimos acá. ¿Qué es lo que este sistema sobre qué está montado? Y las prácticas forenses, las prácticas judiciales, ¿están respetando esa filosofía del sistema o van en contravía? Y puede pasar que haya una norma orientada a una visión garantista, acusatoria, adversarial y una práctica inquisitiva medieval. Puede pasar, pues creo que este es el ejemplo. Entonces, el tema es, el fiscal tiene que buscar la prueba independientemente de la declaración del acusado. Esto es natural en cualquier sistema acusatorio de corte mínimamente adversarial. Busque la prueba. Si usted quiere hablar, hable, pero el sistema no puede ir andando sobre ese presupuesto, es que tiene que hablar. Así como es allá hoy, era aquí en Colombia antes de la reforma. Aquí existía se llamaba indagatoria y era impensable. Se podía, era libre, voluntaria, el que nadie lo podían obligar, pero era como una rutina inescapable. O sea, capturado, indagatoria. Hay que hablar. Era igual a como está ocurriendo allá. En algunas oportunidades hicimos ese ejercicio de guardar silencio. Estoy hablando pues antes del sistema, o sea, cuando eso nunca se hizo. Recuerden las normas de los sistemas de tendencia inquisitiva, peruano, colombiano, viene de España. Esas normas decían, si el imputado se negara a declarar o se fingiere loco, sordo, o sea, si asimila el silencio a una estrategia dilatoria, si asimila el silencio a un acto de rebeldía. Usted tiene que hablar porque usted le tiene que ayudar al Estado a saber qué pasó. Esa es la filosofía inquisitiva. Entonces aquí era así. Hacíamos el ejercicio en guardar silencio, esa hacía yo pues en procesos míos con sistema anterior y eso generaba una resistencia y una agresividad de parte del funcionario, del fiscal. No le gustaba, o sea, ¿cómo que no va a declarar? Tiene que rendir indagatoria. ¿Tiene? No. No tengo derecho al silencio. No, sí, pero ¿cómo que no? O sea, no entendían, se violentaban. Porque como era una práctica, entonces había que hacerlo. Pero mire que ustedes cambiaron de sistema en el 2005, esto no puede estar pasando. Que esto pasara en el otro sistema, el código del 40, listo, bien. Esto no puede estar pasando. No puede ser posible que las prácticas de litigio sigan siendo las mismas, habiendo operado un cambio tan estructural en la visión del sistema, porque no creo que ningún tratadista o académico diga que en Perú en el 2005 no pasó nada y que es el mismo código. No creo. Creo que todos dirán que hubo un cambio y que hubo un cambio importante, que no es la misma visión. ¿O no? Pregunto. Respecto
al tema y por esa razón comenzamos quizás algunas de estas preguntas con ese ejercicio de no caer en la literalidad, quizás viendo, como usted lo señala, la óptica del sistema en el que nos encontremos, para poder evitar caer en resolver antinomias con interpretaciones exegéticas que podrían llegar a posturas, como lo señalaba, que los garantistas pueden estar de un lado mientras que los inquisitivos del otro, porque claro, en un sistema no inquisitivo, el hecho de la declaración o no del imputado no debería de afectarlo, como lo indica, pero lamentablemente sí todavía se sigue presentando estas cuestiones, inclusive a nivel de dirección de audiencias, cuando los jueces pues escuchan en base al principio de inmediación cómo es que el acusado decide simplemente no declarar, no hacer uso de su derecho a poder esclarecer, sino que todo lo contrario decide guardar silencio. Y esto nos lleva a un último y segundo tópico de este conversatorio, doctor, respecto al supuesto en que el imputado efectivamente decide hablar. En ese caso, ¿es de recibo poder realizársele el uso de declaraciones previas, tanto para el ejercicio de refrescamiento de memoria como para evidenciar contradicción? Bueno, ahí es donde también en la discusión, pues los que dicen que no, se basan en esa lectura literal del 376, porque pues lo comparan con el 378, es el otro, ¿no? El del testigo, no recuerdo bien. Sí, cierto, 378. Entonces dicen, claro, el 370, la regla procesal, que no es procesal, es una regla de evidencia, que permite la lectura de declaraciones previas, está para los testigos y los peritos. Artículo 378, examen de testigos y peritos. Pero esa regla no está en el 376, que regula la declaración del acusado. Conclusión, está prohibida para el acusado, permitida para el testigo y el perito. Punto. Creo que no es tan simple. No creo que sea tan simple la discusión. Con eso no es una invitación o un principio de interpretación que no importa lo que diga el código. Claro que sí. El código es el principio, pues no es el fin de la interpretación. Partimos de la regla legal, pero no morimos en la regla legal ni por la norma ni por la regla legal. Mira las consecuencias que puede tener eso. No se puede usar una declaración anterior con un imputado. Bueno, entonces yo decido como abogado que el imputado declare. Es parte de mi estrategia de defensa. ¿Por qué? Pues porque necesito persuadir al fallador de que mi teoría del caso es la que debe prevalecer. Y no solo porque le vean pues la cara y que les parezca muy buena persona, porque los hechos sobre los que él está declarando los voy a establecer con él, si es medio de prueba. Necesito que sea medio de prueba, porque ¿qué medio de defensa es la declaración del acusado si no es medio de prueba? Y si es así, supongamos que a él se le olvida alguna cosa, a mi defendido, al acusado, y lo estoy interrogando. ¿Por qué yo no voy a poder hacer uso de un elemento determinado que no tiene que ser una declaración previa? Uno puede refrescar memoria con muchas cosas, no solamente con las declaraciones del propio declarante. ¿Por qué no le voy a poder ayudar yo al acusado y al tribunal que está siguiendo la declaración del acusado para que se acuerde de algo que olvidó? Porque una norma no lo dice. Si vamos a hablar de literalidad, ¿dónde dice el 376 que está prohibido? Y me recuerdas esto, por favor, a nombre de la, digamos, comunidad académica, que está prohibido el 376 usar declaraciones previas. ¿Dónde está? Pregunto, puede que yo esté hasta equivocado, quiero saberlo. ¿Hay una norma expresamente que prohíbe eso para el acusado? No, es una interpretación nada más Sí. a la Entonces, literalidad. Lo que no está prohibido está permitido por regla general mientras tenga cobertura constitucional suficiente. Obvio, no. Mientras tenga cobertura constitucional está. Entonces, ahí sí vamos a entrar en argumentos exegéticos, devuelvo este argumento. No está prohibido. Entonces yo tendría que dejar a mi cliente desamparado de que no se acuerde lo que le olvidó, porque no puede usar un elemento, material probatorio o determinada evidencia para ayudarle a seguir con su relato. ¿Eso no es absurdo? ¿Y a quién perjudica eso? Al propio acusado, que no va a poderse acordar y todo se va a quedar en se me olvidó, no me acuerdo. Entonces el defensor tendría que decir, no, pero trate de acordarse. No le puedo refrescar memoria porque no lo permite el 376. Hagamos un esfuerzo. No me acuerdo. Pasemos a otro tema.
eso a quién beneficia, qué sentido tiene. Ahora, usarlo para impugnar credibilidad. Bueno, ¿por qué no? Si hay un principio de igualdad de armas, que creo que ustedes lo consagran, no sé si en el mismo código hay un artículo en la jurisprudencia, pero lo tienen que tener porque todos los países lo tenemos desde pactos internacionales, el principio de igualdad de armas, Sí, sí, pues correcto. el fiscal también tiene derecho, así como la defensa tiene derecho, a tener las mismas armas de ataque y de defensa. ¿Qué pensaría la defensa si el testigo de cargo del fiscal no pudiese usar declaraciones previas para impugnar credibilidad? Inmediatamente, ¿no es cierto? Las garantías, los derechos, bueno. Pues para el fiscal el acusado es su testigo de cargo, es decir, es el testigo adversario. Entonces ya estaríamos quitándole una herramienta de paridad al debate contradictorio. Entonces alguien dirá, no, es que el acusado tiene una categoría especial, etcétera, lo que sea. Listo, aceptemos esa premisa en gracia de discusión. ¿Qué termina pasando? Estaríamos ante porque llegan al extremo algunos decir que no lo pueden ni contrainterrogar, que el imputado no puede ser contrainterrogado, porque no es un testigo, y la norma habla de testigos para contrainterrogar, no de imputado. ¿Qué termina pasando? El problema de eso es que en términos prácticos devalúa o demerita, deprecia la declaración del acusado. Es decir, no termina valiendo nada en términos de credibilidad, porque pretender que el acusado se salve de la confrontación y nadie le pueda confrontar, cuestionar, contrainterrogar nada, porque es el acusado y tiene todos los derechos que los tiene, lo que va a terminar pasando es que el tribunal no tuvo la oportunidad de ver si esa versión que está dando el acusado a instancias de su abogado se sostiene. Es decir, lo que tiene el contrainterrogatorio es que somete a prueba las versiones para ver qué tan sólidas, creíbles y consistentes son. Entonces, si al acusado lo liberamos por ayudarle del contrainterrogatorio, le estamos haciendo un daño porque el tribunal, pues eso no vale nada, no le va a terminar, no va a poder decir le creo o no le creo, porque es que es una versión unilateral sin confrontación. En otras palabras, como defensor, preferiría que el fiscal lo contrainterrogue para que vea el tribunal cómo la versión es sólida y el procesado pasa la prueba del contrainterrogatorio y es creíble. Pero si lo eximimos de eso por garantías, lo que estamos es depreciando la capacidad de persuasión de su declaración. Porque es que ¿qué juez cree en una declaración que no fue sujeta a controversia en su cara, en la audiencia? Entonces, nadie toque al procesado. Él dice lo que quiere, solamente le vamos a hacer preguntas abiertas, nadie lo confronte, no usen declaraciones previas. El procesado está en el sitial, pues, con todo, y eso está bien, yo no estoy negando las garantías del procesado, más faltaba. Pero al no someterlo a confrontación en un sistema acusatorio de corte adversarial, no vale nada su versión, porque el tribunal no tiene punto de comparación para ver si es consistente, si se sostiene. Entonces, por hacerle un bien, evitarle salvarlo de la confrontación, de las preguntas sugestivas del contrainterrogatorio, creo yo que le hacemos un mal a la hora de la valoración de la prueba. Yo no creo que un juez le pese positivamente la declaración de un testigo si solo escucha que lo interroga una parte y nadie lo confronta y nadie lo cuestiona. ¿Qué valor probatorio tiene una declaración en esas condiciones? Entonces, esto que estoy haciendo es un análisis ya de tipo práctico, más allá de la discusión teórica, más allá del artículo, y si no, que es muy discutible decir pues que porque en un artículo de testigos está a usar declaraciones y en el acusado no. A mí me parece muy frágil ese argumento, muy frágil, sobre todo que en estos tiempos las interpretaciones exegéticas, pues desde hace bastantes años, no son suficientes. O sea, eso pues en el siglo XIX, modelo de Estado de derecho, de primacía de la ley, de soberanía del legislador, claro, pues lo dice el legislador, punto. Pero estamos en modelo de Estado social de derecho, con prevalencia constitucional, ya el referente no es la ley fundamental, es la Constitución. Una interpretación exclusivamente exegética se cae, no se sostiene hoy en día, creo yo pues. Yo no sé qué actitudes frente a la interpretación han tomado los tribunales allá, la Corte, pero la tendencia moderna en todo el mundo civilizado occidental es que ya se interpreta en función de valores, de principios, de fines. No es solamente lo que diga una norma, es más, la norma hay que acompasarla con valores superiores.
Entonces sí, insisto, el código es un principio, pues no es el fin. Eso en cuanto a la lectura de la norma, pero saliéndonos del problema en términos prácticos, ¿no perjudica más al imputado que su versión no pueda ser objeto de controversia por el fiscal a que sí lo sea? Pregunto. Correcto. El tema de prohibir el contrainterrogatorio del imputado prácticamente es impedir que sea sometido a un test de veracidad, que al fin y al cabo el Claro. contrainterrogatorio cumple esa función. Entonces Muy pierde veracidad, fíjate, pierde veracidad, porque correcto. entonces, ¿cómo sé si es consistente, si es creíble? ¿Por qué le tendría que creer el juez a un testigo, a un acusado o a una versión, llamémoslo así, que no fue sujeta a controversia? No es confiable. Para eso es que existe el contrainterrogatorio, para depurar la veracidad de las declaraciones. Si yo como defensor tengo un caso, porque se supone que si fui a juicio es porque tengo caso, y parte de ese caso es que declare el acusado, pregúntenle, obvio, con las garantías, no me le haga preguntas capciosas, ¿cierto? No lo puede acosar, bueno, lo que sabemos, pero pregúntele, fiscal, para que usted, juez, vea que es creíble, que es consistente, o no. Te pregunto, ¿no lo es así o cómo? Sí, Porque sin lugar a dudas, no solamente queda fracturado el tema de no someter a un test de veracidad impidiendo el contrainterrogatorio del imputado, sino que también se desvirtúa un poco el tema del principio de la igualdad de armas, que usted lo señalaba y también se preguntaba si también estaba ello en nuestro ordenamiento procesal penal peruano, y sí, es también un principio del proceso penal, tanto el principio de contradicción, ¿no?, como también el principio de igualdad de armas, y en ese sentido es pues una antinomia que genera la imposibilidad de utilizar declaraciones previas para ese imputado e inclusive limitar el contrainterrogatorio hacia su persona. Totalmente interesantes todas estas posturas, estimado ahora, doctor si de una Castro. cosa Sí, final, díganos. si existiese una norma en el código o la crease mañana el legislador y diga no se podrá utilizar una declaración previa con el acusado, bueno, esa es la regla en Perú, ¿qué se va a hacer? Hasta que no la demanden o la declaren inconstitucional o ni la apliquen. Es la regla, pero yo no veo una regla que diga eso. O una tendencia jurisprudencial que también siente e interprete, al fin y al cabo, su función de poder esclarecer cuál es el sentido de esa norma, labor jurisprudencial que es disímil en nuestro ordenamiento nacional. Si estamos a la espera también de poder sentar esas bases tanto con una norma que así lo exprese o posturas que señalan que no necesariamente ello debe de estar así establecido en el Código Penal, sino que es función de la jurisprudencia poder acentuar esa gran cuestión. Doctor, estamos sumamente agradecidos por Es todas la idea. estas ideas que se han aportado en este conversatorio titulado El tema de declaración del imputado en juicio oral. Nuevamente, muchas gracias por su espacio, por su predisposición a difundir estas interesantes ideas en este espacio taller de litigación oral de LP que tengo el honor de dirigir también. Así que muchas gracias, estimado doctor. No sé si tenga usted algunas últimas palabras para poder finalizar este conversatorio. No, tenemos que seguir construyendo todos los países, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Bolivia, todos tenemos que seguir construyendo y descubriendo y creando una comunidad académica que perfile nuestro propio sistema adversarial. Pero es importante el estudio del derecho comparado, muy importante. Entonces esa es la invitación a construir. Ustedes tienen que tener una dogmática probatoria de su Código Procesal Penal y nosotros del nuestro. Correcto. Gracias. Gracias nuevamente. Un saludo, estimados fanáticos, seguidores de LP Pasión por el Derecho. Hemos tenido aquí al doctor Alejandro de Castro con nosotros y estamos seguros que volveremos a contar con su presencia para sendos eventos académicos que coordina LP Pasión por el Derecho. Eso es todo, estimados amigos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. lpderecho.p